5. Acá está, sí. Ahí tenemos. Sí, ahí vamos. ¿Qué es lo que veamos el 5, después vemos el otro que sigue? Sí, ahora digo. Ahí estamos en el 5. ¿Usted puede compartir pantalla, profesor? Disculpe. Pero no la tenés. ¿Podés ver a la Jambo, no? Sí, ¿no? A Sí, la, sí, sí. a ver, vamos a compartir. Empieza que están entrando los chicos. A ver. Ahí. Sí, está bien. ¿Va? Ahí está, ¿no? La tenés, ¿no? Sí, sí. Bueno, la duda puntual era em, cada cara de la compuerta. Vamos a hacer el cálculo de empuje, o sea, la gráfica. ¿Hasta qué referencia de qué nivel libre hay que tomarlo, ya sea el de la izquierda o el de la derecha? Ahí no tenía bien claro eso. O sea, Está ¿cuál bien. sería la Está bien. concepto? Vamos acá. Estamos acá, ¿cierto? Sobre AB, ¿no? Sí, sí. Bueno, AB, ponete vos, tomás un punto cualquiera, un punto como este, ¿y cuánto vale la presión ahí? Ahí, pongámosle. Gamma 1 por H, por la altura que esté en ese punto. Exacto. Entonces vendríamos desde acá hasta ahí, ¿no? Y le pongamos H1, H2, H3, H4 le pongo esto, ¿no? Entonces la presión vale gamma 1 por H4. ¿Está bien? Entonces va a tener diferencial de empuje, ¿sí? El horizontal va a ir hacia la derecha y el vertical, ¿en qué sentido va a estar? Hacia arriba. En el vertical. Perdón, Suponete perdón, vos, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. bien, bien. Ese sería sobre AB, ¿no? O sea, sobre AB yo tendría, a ver, le vamos a poner un contexto acá. Algo así, mira. De acá. ¿eh? En sentido de abajo. Así sería, ¿no? ¿Está bien? Sobre AB. Sí, sí, sí. Y ahora, y sobre BC, Sería entonces tomamos un punto cualquiera, ponete un punto como este, ¿no? Tiene altura, se le pongamos H5, ¿no? De nivel libre, contra el punto, ¿no? Algo así, ¿no? Un H5. Entonces tenemos el diferencial de empuje, le pongamos acá el diferencial de empuje, hace una cosa así. Va a tener la componente horizontal y la componente vertical. La horizontal ya la tenemos y nos quedaría la vertical. ¿Y qué sentido tiene? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, cuando se pongamos los dos diagramas, me va a quedar algo así como, a ver, acá, esto, el medio cilindro, ¿no? Yo sumo esto, digamos que sobre tal sobre AB, más
digamos, lo que sería sobre BC, a ver si la podemos poner en azul, sería BC, sería todo esto que está acá, así. Y de ahí hasta arriba. Bien, bien. Y sentido hacia arriba. Cuando superponga todo, me va a quedar el semicilindro. Sí, tal cual. Ese, ¿no? Entonces, ¿quién es el que dio la presión? El nivel de la izquierda, ¿no? En AB. Un punto cualquiera sobre BCX me dio la presión, gamma por H5 sobre el nivel libre. O sea, nivel libre que origina presiones. Ese sobre ABC, ¿no? AB, el que está en rojo, hacia abajo, hasta AB, y sobre BC sería todo lo que va el tramo BC en celestito hasta el nivel libre, ¿no? Bien, en el siguiente ejercicio, en la parte, en el problema 6, y ya con eso ya no le molesto, por favor. Ahí, Ahí sí, en la parte recta de la compuerta, esa que tiene forma de E, sí. la parte recta, ahí el empuje entiendo que estaría dado por el fluido con gamma 2. Claro, pues la presión puede tener un punto en el tramo, llamémosle A, B, C, D, le llamemos todo, ¿ah? O le llamemos al centro. Sí. Pero ese, sobre B o D, la horizontal, la presión, ¿cuánto vale en cualquier punto? En cualquier punto, ¿cuánto valdría? Aquí me da la presión. ¿Gamma 1 o gamma 2? Gamma 2. Gamma 2, exacto. Se gamma 2, por esta altura, donde está este émbolo, ¿no es cierto? La presión geotáctica más la La presión que me presión ejercida transmite. por la fuerza. Exacto. Bien. Entonces, En síntesis, entonces, siempre lo va a dar el nivel libre que esté en contacto con la compuerta. exacto, así es. Bien, Así gracias. es, eso. Bien. ¿Alguien más? Em, ¿Quieren que barramos con el tema 1 un poquito? Pasemos como para repasar, ¿o no? ¿Alguien tiene otra consulta, otra duda? Bueno, yo les comentaba a los chicos que la evaluación temática, digamos, sería el viernes, ¿no? Muchos han dicho el viernes a las 18. Había uno o dos chicos que entraban a trabajar, algo así me decían. No sé si habrán solucionado el problema de ellos. Si tienen problemas, quieren adelantar más temprano a las 5, no dicen ustedes después. ¿Está bien? Entonces, sería el viernes 28 a las 18 horas. Debería durar, digamos, una hora si estaríamos en condiciones, digamos, reales de trabajo, presencial. Y bueno, que contemplar hasta que se conectan ustedes, ponen las cosas, terminan el problema, y después tienen que reacomodar todo para escanear o sacarle foto, después subirla como PDF, ya otros 15 minutos más. O sea que una hora y cuarto como para resolverlo y en realidad los problemas son dos problemas. Y otro tiempo va a ser más para conectividad y subir la resolución, ¿no? Y nos va a venir bien porque así ya nos vamos entrando por los parciales, otras evaluaciones. Bien. Bueno, a ver, yo no sé si se va a alcanzar a ver, ya les digo, a ver si se puede compartir. ¿Sí? Esto corresponde al práctico 1, ¿se acuerdan? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Lo alcanzan a ver los grafiquitos?
Sí, Bien. Entonces, por ejemplo, del problema 1, la propiedad física, cualquier otro problema es parte, digamos, de la evaluación temática, ¿no? En el problema 3, que no teníamos la placa que se desplazaba sobre un fluido, una fuerza F, una velocidad B, había que determinar la viscosidad. Como máximo en la evaluación temática puede ser que haya dos fluidos, uno de ρ1, de ρ2, del espesor delta 1, delta 2, ¿sí? El problema es idéntico al que ahorita la guía, nada más que en este caso tienen delta 1 y delta 2, y hay que determinar la viscosidad del fluido, digamos, incógnita, uno de ellos. ¿Sí? Ese es como máximo, digamos. En el tema de del eje, bueno, ya lo tienen, ya saben ustedes cómo plantearlo. Acá en la placa, decíamos, teníamos que hacer nuestro diagrama de velocidades, ¿se acuerdan ahí? Está acá el diagrama de velocidades. Teníamos el gradiente de velocidades. Poníamos que era lineal. Acá tenía la velocidad B. Así era, ¿no? Cuando tiene dos fluidos, va a cambiar la pendiente ese diagrama, ¿no? El más pesado más está abajo y el más liviano más arriba. Y cuando era el tema acá de en el eje, ya hay los diagramas de, a ver si estamos acá, los diagramas de velocidades, es lo mismo, o sea, cero en correspondencia con los coeficientes que están, los que están ahí, que están fijo, firme, y el eje que se mueve. Entonces, el diagrama de velocidad tendría velocidad B, correspondencia con el eje, y cero, donde está la corriente. Entonces decíamos cuál era el área ciudad que actuaba, y el área móvil, que era pi por D por L. Y en el caso del problema 6, por ejemplo, lo tiene de esta manera, que era un cilindro, que era un bicosímetro, ¿sí? La velocidad en las laterales, digamos, está en función del R grande, y en las velocidades en la cara inferior y superior está en función de la distancia con respecto al eje de rotación, que era omega por L, ¿se acuerdan? En la evaluación temática, pongámosle problemas más o menos de este tipo, donde L pasa a ser algo despreciable, entonces quedarían con un plato. Está girando para un plato, digamos, para determinar viscosidad, un fluido. El problema 10, más o menos algo clásico, ya vamos a otro problemita. Acá está, el problema es que le decía hace rato. Era el número 16. Tiene un problema a ver cómo trabaja con el tema de la viscosidad, propiedad física. Y otro problemita más, que siempre también parte de evaluación, parcial, el problema número 18. El problema 18, la película de aceite que se desplaza sobre la pared, ¿cierto? Entonces tienen que dibujar ahí el diagrama de velocidades. El contorno fijo sería la pared, que está a la izquierda, y el fluido que se estaría desplazando. Entonces, ahí vamos a tener que hacer el diagrama de velocidades. La velocidad de B de fluido es esta, 0 en correspondencia con el contorno sólido. Y ahí tendríamos ya el diagrama de velocidades. ¿Está? Entonces se determina tal cosa, la viscosidad del fluido que se desplaza con respecto a la pared de una velocidad B, tal cosa. Considera que tiene velocidad lineal. Y creo que no hay más, ¿no? No hay más. De este lado. Después habíamos visto
Creo que a veces, déjenme que abra. Bueno, más. Ya les digo, a ver si lo tengo para acá abierto. Este. Profesor, ahí en el problema 18, Sí, diga. de la película de aceite, ¿la Sí. velocidad termina siendo constante? Y la velocidad con la que se está desplazando, digamos, en los bordes de frontera libre, ¿no? Puedes hacer esa, como A mí eso. se me ocurre, a mí se me ocurría que variaba en función del tiempo la velocidad, por eso no lo entendí No, así. no, ya está, ya, no, ya, en el momento que vos largás digamos así, suponete vos que decías una pintura, pues, o un alquitrán, digamos así, en estado, digamos así, líquido, vos lo largás, y va así como decís vos. Pero una vez que ya entró en un tramo, digamos, en régimen, donde ya la velocidad no cambia, digamos así, ahí sí sería ya constante, ¿no? Varía en el tiempo, sí, ya a ver si sería el caso que decís vos, a ver si está por acá. A ver, déjame. Este era del eje que habíamos visto, ¿se acuerdan? Del eje. Y también la parte de evaluaciones, parcial. Ustedes tienen todos los problemas, por eso le digo que cambien acá son los datos y si lo saben resolver, enseguida reacomodan las cosas y lo resuelven. Caso de la placa que se desplazaba. Y acá es cuando te dice ahí, está ubicada a tal distancia, en el tiempo T0, a los tiempos T5 o 5 segundos, recuerda tal espacio, determinar la viscosidad del fluido, si pasa esto, si la placa tiene un peso, etc. Este es de las paredes laterales, ¿se acuerdan? Acá, por ejemplo, el de las velocidades es constante en la pared lateral, ¿no es cierto? Sí, y podemos hacer un esquema de este tipo y, bueno, sumamos todas la contribución a la fuerza y a los momentos en el lateral. Cuando la altura L es despreciable, no aporta momento entonces aparte, ¿no? Era en el disco, ¿no? El problema Claro. 18 del disco. No tendría. Este es otro caso, en el caso de similar del disco, ¿ves? Donde varía la velocidad tangencial en función de omega por R, ¿no? ¿Estamos? A ver qué otra cosa más está acá. Es como aquí estamos repasando cosas. Este es el caso de la extensión capilar, de las dos placas. Son problemas así bien clásicos. La otra, digamos, tener un recipiente y donde están las dos placas inmersas, de un lado y del otro, o en el otro caso era, se acuerdan, tubo concéntrico, ¿no? Esta es la placa plana, casi dos tubos concéntricos que estaban ahí inmersos dentro del recipiente, y había que determinar la ascensión capilar en cada uno de sus lados. Esto del anillo. Bueno, esto ya era un poco las aplicaciones. La aplicación en el caso de movimientos en masa. Las simplificaciones que se hacen para determinar, digamos, cuáles serían los desplazamientos, el volumen involucrado. Los modelos en base justamente al fluido Bingham. Este sería del práctico 1, ¿no? Déjame compartir esto. Entonces, a ver, yo creo que admito acá un poco, antes que salgamos de acá. Si lo tengo acá abierto, ya les muestro, a ver, dime que lo vea. A ver, que lo vea, a ver. Este es el caso de los dos fluidos que yo les decía. Esta pizarra que estoy mostrándole a ustedes es la Open Board, ¿no? No da la opción de que ustedes puedan interactuar como la Jambo, digamos, usted puede meterle mano, indica las cosas que no entiende, ¿no? Esta aparentemente yo soy el único que puedo manejarla.
Según decía que en la última versión de este año ya venía interactiva, porque ustedes también simultáneamente están haciendo la aplicación. Yo les compartí, ¿no? Esto ya, no tiene para enlace para compartir. Yo le busqué ahí, ¿no? Este es el caso que yo les decía ahí de la placa que se desplaza sobre dos fluidos. Fluido, digamos, de peso de delta 1, delta 2, densidad Rho1, Rho2, MUS1, MUS2, y había que determinar la viscosidad MUS1, el dato de la MUS2, etc. Bien. Veamos el práctico 2. Vamos a compartir esto. A ver qué cosas surgen el práctico 2. Aquí tiene el tambor del 2. A ver si está acá. Ah, no hicimos el jambo en el 2. No hicimos el 2. Hicimos el, a ver, que vea. Acá. El práctico número 2. Acá estamos ejemplo también. Ya les comparto. Ya comparto. Abierto. Ahí está la 2. Este es el práctico de presión, medición de presión, ¿se acuerdan? Teníamos la presión hidráulica, como se transmitía, el planteo de la necesitando una manito. En el primer caso, hacíamos transmisión de presión, el problema número 3, donde delta dP era F sobre el área del eje. Ese delta dP se transmitía en toda la cámara y actuaba sobre este cuerpo climático con el peso W. De lo que está en las paredes de verticales se contrarrestan, se anulan, y en cuanto a la determinación del peso W a soportar, era únicamente las presiones verticales, el delta dP por el área en la cual está actuando. Delta dP por la chica y por la chica. En el caso del 4 era la presión hidráulica, el 6 era la bomba de ese doble efecto, una cámara aspira, por el lado expulsa, cuando regresa aspira, expulsa, pues tenían presión en la línea A y la línea B. Y ya luego venía la medición de presiones mediante manómetros diferenciales. Y ahí teníamos que identificar los planos isobáricos. Decía, bueno, un plano isobárico es tal que contenga, a ver si lo podemos hacer acá, al fluido como medio continuo. Por ejemplo, es un plano isobárico. Los puntos tienen igual altura y el fluido es el mismo que actúa sobre él. Entonces, en este caso era el C. A ver si está acá. A ver. El C prima, que decíamos. ¿Sí? Esa era, digamos, en forma básica. Esto. El C se prima. Entonces la presión en C igual a la presión se prima para el plano isobárico. Y lo mismo hacemos con el problema 8. Adelante.
Y acá en este caso, por ejemplo, en el problema 10, ya había que ubicar distintos planos isobáricos de forma tal que contengan el mismo medio continuo. Este es un plano isobárico, este otro plano isobárico. Este otro plano isobárico. Entonces este sería, vamos a poner, a ver, déjame ahí. Este sería C de prima de prima de prima. ¿Está bien? Y entonces, de igual manera, en el caso, digamos, del problema, identifico el plano isobárico y ya puedo leer la diferencia de presión. Ahí veamos algo más complejo. Y estos son, digamos, en el caso de la presión, medición de presión, como hace rato, ¿cierto? Así como ustedes lo ven, puede estar este tipo de problema, como puede estar el problema de la, ¿se acuerdan esto de las escalas? Cuando decían en A, en B, en C, en A tengo presión 0,6 kilos por centímetro cuadrado de la presión absoluta, en B tengo 1,27, en C tengo 2, determinar la presión absoluta, la presión relativa, digamos, entonces hace un plano de escala de presiones, identifica cuál es la absoluta, la relativa, y qué porcentaje vacío corresponde a cada uno. Entonces, es también parte de un problema de la evaluación temática, ¿no? O sea, son como unos 5 o 6 temas que van los temas vistos hasta cinemática. Bueno, y acá, por ejemplo, lo mismo, el problema 14, identifica el plano isobárico y comenzamos a leerlo. Entonces, ya tenemos un plano isobárico en correspondencia con el nivel libre. A la derecha, tengo el mismo fluido, tengo otro plano isobárico, y a la izquierda un plano isobárico. Entonces, podríamos dibujar el plano isobárico. Profesor, ahí en el ejercicio 14, Sí. sería lo mismo, bueno, en realidad los valores serán distintos, así que trabajamos con presiones relativas y presiones absolutas. ¿Para usted es indistinto o prefiere que No, trabajemos con ustedes, el tema, digamos, si yo trabajo con absoluta, ¿te acuerdas? Decíamos nosotros que siempre uno se acuerda del ventanal del aula, ¿te acuerdas? Está vidriada. Si yo tomo la absoluta, tomo la presión atmosférica de un lado. Y después hago todo lo del lado, supongo que la atmosférica está actuando del lado derecho. Y yo de la izquierda trabajo relativo, va a estar compensado por el sistema que no. ¿Te acuerdas que eran casi con 2 toneladas? Que decíamos. Bueno, entonces, eso. Ahora, si lo tomo de los dos lados y que después se contrarresta, es otra historia, ¿viste, no? O sea, si yo tomo absoluta, trabajo todo el problema con absoluta, ¿no? Tomo relativa, es todo relativo. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá, en este caso del problema era de que nosotros teníamos plano isobárico, vamos a ver desde acá. El plano isobárico. Entonces, todos los puntos que están a la misma altura tienen el mismo fluido, tienen la misma presión. Este punto tienen la misma este tiene la misma presión, es presión que este. ¿Cuánto es la presión si es relativa? 0. 0, porque acá está la atmósfera, ¿no? Y bueno, y de ahí más tendríamos que irnos a este líquido. Si yo trazo un plano isobárico acá, como no es mismo medio continuo, no es válido. Entonces tengo que subir, manejando sobre el mismo medio continuo, en el caso del aire, si otro plano isobárico sería este, lo vamos a apuntar acá con un planecito. Otro plano isobárico
sería este que está acá. De acá, de acá, paraíso ovárico para el aire. De la presión de este punto menos la gama del aire por esta altura me da la presión de este punto. Como esta presión es la misma que está acá. ¿Sí? Partíamos de poner un nombre. Este era A, este B, C, C' le pongo, ¿no? Entonces la presión en A igual a la presión en B. La presión en B menos gama del aire por esta alturita, por H2, y la presión en C. La presión en C igual a C'. La presión en C' más el gamma 2 acá por H1 más H sería la presión en D. Y la gama del aire por esta altura va a ser despreciable, entonces es como poner que es constante, ¿no? Profe, siempre hay que tener en cuenta el aire, el gamma del aire. No, va a ser hace una vez nomás, hacer el cálculo va a ser chiquito, a 0,004. Cuando vos entras a sumar esto, no es despreciable, entonces uno lo desprecia normalmente, ¿no? O sea que la presión en C sería igual que en el plano isobárico rojo. Claro, presión en B menos gama del aire por C, como es despreciable, quedaría como la presión en B, ¿no? Una vez hace el cálculo, después directamente ya la desprecia el término ese. En el otro caso, por ejemplo, en el problema 15, tenemos que determinar cuáles son los planos isobáricos. Y ese es un problema, digamos, así. Si ya se parcial, evaluación temática, ya, acá podría tener un plano isobárico, a ver, sería este. Perdón. Este plano isobárico. Este podría ser otro plano isobárico. Entonces, uno sería, por ejemplo, diríamos, uno sería el C, a ver si me permite. Sería el C', y el otro sería el D'. Entonces, el C', el medio que toca tanto al plano en C y en C' es el mismo. Y en el otro caso, en el D', los medios son, por más que tengan la misma altura, los medios de flujo son diferentes, no son continuos. Entonces, esto no sería válido, el D' no sería válido, y me quedaría únicamente C'. Seríamos... Entonces esto no tenemos que ir. ¿Ahí? Ese, digamos, este sería el problema clásico en el cual se aplica la diferencia de expresión. Si identifica bien los planos isobáricos, es de todos menos similares, ¿no? El otro caso, por ejemplo, en el problema este de la... Plano 16. Plano isobárico ya lo tenemos casi definido, ¿no? Plano isobárico sería este plano isobárico, ¿sí? Y tengo que leer la presión del manómetro más gama del aire por esta alturita, como eso va a ser despreciable, quedaría la presión del manómetro, más gama del aceto a esta altura, más gama del agua, hasta llegar al plano isobárico CS'. Y lo mismo en el otro caso, por el 17. Identifico el plano isobárico. Este plano que va por H2 no corresponde, no son medios continuos.
Este es el único que podría admitir. Entonces, pongamos que ya este plano isobárico, este va a ser C'. Leemos la presión del lado de la izquierda, la presión en vacío, más el gamma de aceite por altura, etc. Más el gamma líquido manométrico por altura correspondiente. Esa altura que está en vacío, porque es que vacío que traducirla ya sea relativa o absoluta, según como estén trabajando. Normalmente uno trabaja con la relativa, ¿no? Salvo que se indique que trabaja todo con presión absoluta. Y el lado de la derecha sería la presión manómetro más el gamma del aire por esa altura, más el gamma del agua. De la presión en C', presión en C igual a C', y vamos. A ver dónde estamos acá. En problema número 7. Un poco más adelante. En el caso de 19, por ejemplo, hay una aspiración, porcentaje vacíos. En el caso del problema esto del 2021, la diferencia con los demás, acá donde se aplicaba se ponen ustedes la ecuación de conservación de la masa, el volumen que se desplace igual que se desplace hacia abajo, igual el volumen que se desplaza hacia arriba. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya en la posición final, este sería el plano isobárico, ¿sí? De prima. ¿Sí? De prima. Entonces, ya, y en muchos de los casos uno tiene que determinar cuál es la posición de reposo antes que se desplace. Con el ojito, antes de que se desplace, ¿a dónde va a estar? ¿Cuál sería la posición? ¿En la línea de trazo? Claro, ese sería, es lo que ha bajado delta Z, que no, y subió. ¿Mm? Entonces, la posición inicial sería el reposo, baja tanto, sube tanto. ¿Mm? Ahí hay que analizar las dos condiciones, la del reposo y la posición final, y Ya, hacer una igualdad. así para que te permita ver cuánto lo que bajó igual a lo que subió, ¿no? ¿Sí? En otro caso, siempre, pongámosle acá, por ejemplo, en la derecha. Ya tengo, digamos así, los planos isobáricos. Marca plano isobárico, a ver si puedo marcar acá. Plano isobárico ya lo tengo. ¿Sí? En el plano isobárico. ¿Sí? De prima. Y bueno, y acá también tengo que hacer relación de volumen. Acá la diferencia de cuál es. Acá la diferencia sería entre el líquido de la izquierda a la derecha, 2 delta de H. Entonces, para el reposo nuevamente sería delta de H, ¿no? Como ese dato, ¿no? Si lo podemos dibujar acá. Sería esto. Que está acá. ¿Se puede puntear? ¿Mm? Ese es el reposo, ¿no es cierto? Lo que baja igual a lo que sube. Entonces ahí ya puede hacer relación de volumen, etc. ¿No? A ver, ¿qué otro más tenemos acá? Y yo creo que no hay más. Este puede ser el del prueba 21, donde todo es dato, pero ya es parcial ya. O sea, pide determinar como tal en la guía, ¿no? Cuánto es la fuerza que desarrolla el hembra, etcétera. Y un inciso me dirá acá, a qué altura
hace, si hago practico una apertura acá, una abertura acá en esta partecita tal cerca del émbolo, a qué altura llegaría el agua. Entonces, hace todo el cálculo, la altura de la presión vale tanto, la altura de agua últimamente está, como que yo hago practico una abertura ahí y se eleva el agua, ¿no? Bien. Esto sería, digamos así, a ver qué otra materia. Bueno, esta es la que teníamos en la guía. A ver, tenemos marcando. La ecuación diferencial. De la máquina hidráulica. Acá está resuelto así para que lo puedan seguir. Este de la escala, para medir la presión absoluta relativa. Es una data presión en B6, problemas bien clásicos, ¿no? Entonces, determinar estas presiones en su escala relativa, presión absoluta y el porcentaje vacío correspondiente. Bien. Ese era del práctico de presión, medición de presión, ¿no? Y después que teníamos lo de empuje que hemos visto hace rato, ¿no? A ver, empuje. ¿Están viendo todo esto o no? Déjenme que vaya un poquito a ver quién quiere entrar y deja compartir. Ya volvemos. Acá sí hay más. Pero de nuevo. Esta es la superficie plana. Al enunciado. Bien. Esta es la compuerta plana. Lo máximo que puede haber en la evaluación es que te gira con un ángulo alfa con respecto al horizontal y que sea una compuerta circular, determinar los empujes hidrostáticos, la fuerza necesaria para que no gire con respecto de agua, del eje, etc. Entonces, al determinar los empujes y luego toman los momentos, para eso necesitan tomar los centros de presión y marcar su distancia con respecto al eje de giro. ¿Sí? Por más que digamos que si yo la incline esto, va a haber presiones que se anulan entre ellas, me quedan uniforme. Si el eje de giro, digamos, supongamos que está acá en el medio, lo inclino, va a haber un momento. O sea, a ver si lo podemos. Supongamos que el problema sea la compuerta sea esto y que gira con respecto al eje. Es su eje. Entonces yo voy a calcular por una parte los empujes de la izquierda, de la derecha. Si se anula entre ellas me va a quedar, a ver si lo podemos hacer acá, un diagrama uniforme, ¿no? Que se ve que está actuando. Diagrama de presión uniforme. Entonces, un momento con respecto a Dios, ¿no es cierto? Parece que tengo que haber calculado XCP1 y XCP2, por su diferencia saco el delta D. Entonces son equilibrio en la fuerza, equilibrio en los momentos. Y ahí sacaré la fuerza necesaria para aplicar en A para que no gire. Bueno. Luego de estos problemas ya eran más clásicos, este es de la presa, el de las compuertas de Venecia, el problema número 4. Problema número 5 también, el problema, digamos así, como viste acá, el problema 1, el problema 4,
4, 5, ya sea de ecuación temática, de parciales. Entonces, el problema número 4 es la presión manométrica más, este lo habíamos visto en el Jambo, me acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sacábamos el empuje sobre AB. Ahí sí, ya la abrimos eso. Bueno, me van diciendo En la fuerza de cuando calculamos, por ejemplo, para desplazar una compuerta, y hay que tener en cuenta la fuerza de roce, que es mu estático por la normal. sí, La sí. normal sería el empuje resultante. La normal sería el empuje siempre actúa normal a la compuerta, claro. ¿Así? En el caso, pongamos el anterior, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el empuje sería algo así, ¿cierto? Ahí. Y sería normal. Entonces, este sería el empuje. Y la fuerza de fricción sería, o el N sería igual a mu por E, ¿no? La fuerza normal, mu por E. Después que hay ese equilibrio en el plano de la compuerta, considerando la compuerta del peso, etc., ¿no? En ese caso, la normal sería, la dirección sería la misma que tiene la fuerza F. Y, bueno, la fuerza de fricción que se opone, que no, Al movimiento, sí. Bueno, ese, ¿m? Si el F va hacia arriba, la fuerza de resistencia, sentido contrario. ¿M? Así, ¿no? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo o no? Sí, sí. A ver, veamos otro. Ya lo hemos visto también. El problema 7, es un problema así bien clásico de evaluación temática. Problema número 7, cambiamos los datos y un problema con compuerta circular y que determine la cosa. Compuerta rectangular, otro tema. O sea, acá el tema es el tiempo, ¿no? ¿Y qué otra más tiene? A ver. Ya lo indico. Esto es similar, nada más que acá leemos la presión manoto diferencia y lo llevamos hacia la compuerta. De ahí habíamos visto en la Jamboard, ¿se acuerda que trabajamos con altura equivalente o transmitimos directamente la presión, etcétera? ¿Sí? El camino que ustedes crean más adecuado. Entonces no hay hágalo de esta manera, lo hacen libre. ¿Está? Este es el proceso, digamos, un problema combinado, tengo una compuerta circular y nuevamente que determinar la fuerza necesaria aplicar para que no gire con respecto del centro. Nuevamente, yo coloco los empujes, se van anulando y me quedan únicamente con el diagrama uniforme. Desde el punto de vista de la fuerza, digamos, ya está identificada de 1 y 2, y me faltan los momentos. Los momentos, como lo incorporo mediante ciclo de presión. Cada empuje con su XCP. Hay que referir a un nivel de referencia y hacer todos los cálculos. Bueno. Y este caso del plan número 24. El plan número 24 está en parte como anexo, ¿no? Del práctico. Y eso a veces más un problema de parcial. Parcial dice, bueno, ya se dan los datos de los recipientes, tal cosa, y se determinar la fuerza en cada una de las, suponiendo de que esto sea una unión de la base con sus paredes mediante junta de neoprene, digamos así, con base con roblones, digamos, con tornillos, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, determina la fuerza sobre cada uno de los tornillos. Son 6 tornillos, caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, ya se dan números, desde cuánta es la fuerza que soporta los tornillos de unión en cada uno de los casos, caso A, B, C.
Ya ahí ya tiene, ya está preparadito ya. Es que realmente es un problema más parcial. Por el tiempo, ¿no? Y las cosas que hay que hacer. Bien, ese sería el práctico de búsqueda. A ver qué otra cosa más tenemos acá. A ver si. A ver, ahí está esto de las compuertas planas. Esto es lo que vimos en clase, ¿no? Es lo que vos me decías. Esto lo corregimos, esto lo vimos, y después a ver si hay una. Yo les digo. Acá para qué es esto. Hicimos una Jamboard de esto. A este de la compuerta en L, ¿no? Que se cerramos. Ya lo vimos. A ver qué otra más tenemos. Ya les digo. Yo creo que hicimos una de la. A ver, déjeme que veamos la Jamboard, ¿no? Dejamos compartir esto. A ver, no está cargada acá. A ver, déjame compartir esto. Veamos la otra. Disculpe, ingeniero, ¿podría explicar cómo se calcula el altura equivalente? Ya está, Camila. O sea, cómo, digamos, seguir el camino digamos, no es que está, ya lo muestro. Quiero ver dónde está, lo que hicimos eso. Acá está. Ya lo muestro. A ver, déjame que ya creo que estoy buscándolo. Ya les digo, a ver si pueden ver esto. Este es el caso de los empujes. ¿Te acuerdas de esa Jamboard que habíamos hecho en clase? En la presa, el tablero de Venecia. En el caso de ese problema número 5, era uno que se transmitía como presión, ¿no? La presión manométrica, la presión de gamma por H1, y era el diagrama de presión hidrostático. Ese puede ser un camino. Y el otro camino era con altura equivalente. Determino con altura equivalente. Digo, digamos, cuánto le corresponde a altura equivalente, sería mi nuevo nivel libre. Y de ahí lo calculo como si fuera todo un solo líquido. Entonces ahí decíamos nosotros, a ver si está acá, el centro de presiones, lo tenemos que medir desde acá y más o menos hasta donde se corresponda con la puerta. El centro de presión iría desde ahí hasta su reacción. Este sería de aquí. CP. A ver si lo puedo poner acá con el lápiz. Este de XCP. Perfecto.
En el caso de la izquierda, consideraríamos el XCP respecto al nivel libre, pero considerando también las presiones del aire y la presión manométrica. Y ya está puesto acá, pues. El aire, digamos, depreciable, que es la presión manométrica, ¿no? La presión manométrica más la presión del aire sobre gamma sería el H equivalente. ¿Ah? Bien, ¿Sí? Entonces, este es como si fuera mi nuevo nivel libre y de ahí a solo cálculo. La presión varicentro por el área, ¿no? Es L por B de 1 metro. Este es el XP. Esta sería una de las formas, ¿no? El de la izquierda sería transmisión de presión, este sería control equivalente, y lo que hay que ver para que el sistema sean válidos, la presión en el sistema real sea igual a la presión del sistema equivalente, la presión en punto cualquiera de la compuerta sea idéntico en el real que en el equivalente, y la presión en B en el real y en el equivalente sea la misma. Son dos o tres puntos bien característicos, a los extremos y uno intermedio. ¿Mm? ¿Sí? Se verifica eso, el sistema es válido. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Suponiendo de que la presión M sea de vacío, ¿no es cierto? A tal punto, supongamos que tal que yo esto lo incorporo acá y resulta que por el tema del vacío, como si fuera acá, a ver, me llega ese nivel libre, me llega acá, ¿no? Suponiendo. Porque como es negativo, ¿sí? Este es mi nivel libre. ¿Está bien? Entonces ella cambia. En mi sistema equivalente me diría que todo esto de acá hacia abajo sería el fluido que tengo que tratar. ¿Ah? Ya incorpora la presión manométrica de vacío, que es muy grande, y esto sería mi sistema equivalente. Yo hago mis cálculos con este sistema, con mi empuje y todo lo demás, ¿sí? Y cuando yo hago la verificación de presión en el sistema real, el equivalente son distintos, entonces no es válido. El sistema equivalente me va a decir que la presión en es cero, y en realidad no es cero. ¿Está bien? Este es el caso cuando la P sub M sea una presión de vacío. ¿Ah? el gamma del denominador sería el gamma del agua. Es la que vos estás traduciendo, claro. Bien. Bueno, listo esto, ¿no? Exactamente del vacío. Así. Dejamos. Esa Jamboard la puede compartir, profesor, porque... Está en la que ustedes tienen. Sí. Sí, Ah, sí, ahí es la que yo estoy trabajando sobre esa. A ver. Sí, está ahí la misma de la vez pasada. Estoy trabajando sobre esa, ¿no? sí, Borla. sí, lo que pasa es que yo después no podía ingresar, por eso, disculpe. No, está para que tenga, para estar compartida y está con el enlace y todo. O sea, ustedes pueden entrar ahí. Pues digo, una vez que voy a entrar como un lector, la baja, ¿viste? Donde está acá estos tres puntitos. ¿Eh? Le cambia el nombre, o hace una copia y le cambia, vuelve a poner tu nombre, entonces ya la puede editar. ¿Mm? Bien. Ya. Vuelve a hacer una copia y a esa copia le pone tu nombre. Y ahí ya la editas. ¿Mm? Bien. Listo con el tema de las H equivalentes. ¿Y qué más tenemos acá? No me acuerdo. Estamos acá, transmisión de presiones, datos equivalentes. ¿Mm? Otros distintos casos de la presa. No. A ver. Déjeme que dejo de presentar esto. Aquí no está. Bueno. Estamos acá, ¿no? Con la Jamboard esta, ¿no? A ver. Esta es la superficie oscura, como viste hace rato. Esta es la que vimos hace rato, ¿no? ¿Sí? De cómo actuaba sobre la trama B, BC, ¿sí? Y cuál llegaron al resultante. Bien. Después hemos visto este problema número 6, ¿no?
Pensé ahí. El problema 10 del casquete esférico. Este es el problema número 11. A ver si estamos acá. El tema para que lo trabajen digamos así, en el práctico, ¿no? Con relación del volumen, se van eliminando entre ellas, me queda directamente al último una cuestión de así, un tipo cilíndrica, ¿no? Pero siempre trabajando con relación de volumen, para el caso vertical. En la horizontal se van eliminando entre ellas. En el caso de la compuerta curva con zona de igual empuje, digamos una evaluación temática no ve todavía método de Kuhlka, pero sí en el parcial. La temática, si cuál es el empuje resultante sobre la compuerta A, B. En el caso de la compuerta plana, sí, hay una compuerta plana, pongámosle que dice, calcula el empuje, suelta presión, tal cosa, y determine dos zonas de igual empuje. Entonces, ahí sí, en la compuerta plana. En el caso de la curva, no, eso lo dejamos para el parcial. Así ya se entrena un poco más. Esta es la compuerta B. Esta es la doble compuerta, doble cilindro, cuarta de cilindro. Habíamos hecho, ¿no? Y demás. ¿Estamos? Esta es la compuerta curva. Interrumpimos esto. No hay nadie más ahí. Déjenme que vea un poquito antes de compartir. Compuerta curva. A ver si hay algo más. A ver. Profesor, con el tema Sí. del volumen virtual, ¿se acuerda que usted había hablado de eso un poquito? Sí, ahora un poquito. Por Ahora favor. Porque también no sabía hasta qué, en el caso que hay dos fluidos, no sabía sobre qué nivel libre se lo mide. Ya vamos a ver porque hicimos, creo, una. Acuérdate cuando hicimos flotación, ¿te acordás? Hemos hecho el cuerpo ese que estaba sumergido entre dos fluidos. Sí, entre aceite y agua. Sí, bueno, eso es lo que decía. ¿No? Bueno, terminamos esta de la compuerta, vamos a eso. ¿No? Este sería el caso de del mi cilindro, cómo se obtenía la compuerta vertical y cómo actuaba la presión en cada uno de los tramos, sobre AB y sobre BC, ¿no? En la compuerta AB, en cuarto de cilindro, empuje horizontal y vertical. En este caso la compuerta era un poco más compuesta. Entonces sumábamos acá en este caso, teníamos un volumen primático más el volumen, digamos así, primático de un cubo de A por A, menos digamos así, el cemento de círculo. En un E1, un E2 y a pico variñón, figura compuesta. Más o menos esto es lo que habíamos visto antes. Y ahí donde habíamos corregido, ¿se acuerda que decíamos sobre el gamma 2 por H2? Habíamos hecho una corrección ahí. Hicimos así lo siguiente. El gamma 2 H2 hicimos lo siguiente. Lo hicimos en clase para que... A ver. Y desde ahí... Estas serían las presiones. Que actúan sobre esta cara horizontal, ¿no?
Así era, ¿no? Que es la única, digamos, observaciones que hemos hecho ahí. ¿Mm? Sí. Bien. A ver, después hemos visto esto, hemos hecho las observaciones, nuevamente, en este caso. ¿Mm? Era Profe, diga, ¿cómo sacaría el centro de presiones del empuje 2? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sacaría el centro de presiones del empuje 2? Y como lo hemos visto ahí antes, para un poquito, déjame un poquito, ¿eh? Se me ha quedado. Ya quedaría esto, ahí. Ahora. Y el empuje 2, tendríamos que, ¿cuál es la presión de este punto? ¿Cuánto vale? Punto cualquiera como este, pongamos ahí. ¿Ah? Gamma 1 por el Por H. Z, por H sui, ¿ah? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo marcaría, pongámosle de acá hasta ahí, hasta esa alturita. Le poníamos acá, pongámosle este sería H sui, ¿está bien? Entonces, ¿quién me originó las presiones? ¿Gamma 1 o gamma 2? Gamma 1. Entonces, deberíamos tratar de hacer esto, seguir el nivel libre de esto. ¿Ah? ¿Está bien? Y interceptarle con este plano de la compuerta. ¿Mm? Con el plano de la compuerta. Acá. Debería seguir el plano de la compuerta hasta su intersección. ¿Está bien? Como yo tengo acá, este es un ángulo, pongamos. Acá. Este es un ángulo. Le pongamos alfa. ¿Mm? ¿Está? Y conozco yo el centro de gravedad. Centro de gravedad yo lo tengo. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener centro de gravedad, por H1 más H2, etcétera, más L más L sobre 2, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? En la vertical. Hay centro de gravedad, ahí llego al plano de la compuerta. Relación de geometría, ¿no? ¿Está o no? Yo ya tengo ya el XP. Tengo momento de inercia, tengo el XP, el XG, tengo el área. ¿Estás de acuerdo o no? Acá, ¿cuánto vendría? Pues entonces la compuerta la llamemos O, le llamemos F. Sobre OF, lo encontramos OF. ¿Cuánto vale la altura al centro de gravedad? Me va intentando. R el radio, ¿no? H1 H1, bueno, más H2 H1 más H2, más R sobre 2. así es. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, profe. Y bueno, entonces ahí el XCP, en el caso este del tramo F, por el seno de, antes del XCP, digamos, el XCG, por el seno de alfa, igual a HCG.
Y acá ya tengo XG. Conozco XG, ya puedo conocer XP. ¿Acá? Sí, se entendió, profe. Gracias. ¿Está cierto? Entonces, así es que entonces, ver cuál es el nivel libre que origina la presión y de ahí más determinar el XG y determinar XP. Bueno. Bien. Bueno, ya habíamos visto algo. Ahí vemos qué otra cosa hemos tenido acá. Este es el caso de la compuerta, donde hay que determinar zona de igual empuje con movimiento de Kuhlka. Es la forma de calcular los empujes verticales, los empujes horizontales. Entonces, sin considerar el método de Kuhlka, serían las partes del problema que veríamos. ¿Algo más que hemos visto de esto, no? Que no nos estamos presentando. Ya hemos visto todo, ¿no? Bueno. A ver, veamos entonces ahora, déjame compartir esto. Y veamos lo que era déjenme que vea, era el jump, que era lo de las compuertas curvas, está en rotación, ¿no? Tenía. Déjenme que vea. A ver si pongo acá. Ya le abro. Vamos a ver rotación. A ver, comparte esta pestaña. Bueno, ahí está para determinar el... Profe, disculpe, ¿el diglosio es con cámara prendida o no? ¿Cómo? Para rendir el coloquio es con cámara prendida o apagada. Y los chicos, digamos, lo hacíamos en el parcial con la cámara prendida. El tema de de esta evaluación, como es cortita, inicialmente, digamos, nosotros tomamos lista a mitad de la evaluación, tienen que estar ahí presente, ¿no? Está con la cámara, ¿no? Y la facultad nos dice que el requisito es de que tengan todos prendida la cámara. Si todos tienen cámara, prenden, que no prenda, no vamos a obligar a que tenga cámara, ¿no? Ya cuando es evaluación así, tipo integradores, las cuestiones, sí o sí tienen que poner cámara, ¿no? Posición, todas estas cuestiones. El examen de la teoría, los míos van con cámara. Ahí no hay de cómo escaparle. Entonces va resolviendo y va mostrando en el momento las ecuaciones, demostraciones. ¿Sí? Por eso ahora, más lo que resuelven los temas y vamos a perder tiempo en el tema de escanear y subirlo, ¿no? Es lo más delicado. La cámara, como hacen análisis matemático, tienen que poner ahí, enfocando el papel y no tienen que mover de ahí. Así hacen con los profes. No, es suficiente que estén solos ustedes, están, para que tengan valor, ¿no?
ponen la cámara cuando iniciamos las cosas como para cuando nos pida, digamos, cómo han rendido, acá está y se lo ven ustedes solitos trabajando, ¿no? Bueno, tenemos mucho camino para recorrer, así que no hay problema. Bien, repasemos un poco esto de la flotación. Este es el caso de acuerdo que le decía ahí cuando estaba un cuerpo inmerso en dos fluidos, cómo se originaban las presiones, quién originaba la presión en AB, quién originaba la presión en CD, y en su superposición cómo quedaba el volumen de presiones. ¿Estamos? Lo máximo que puede hacer es girar el cuerpo AB, poner así en la diagonal y determinar cuánto vale el empuje que actúa este cuerpo sumergido entre dos líquidos. El otro caso, determinación de los determinación, digamos así, de la estabilidad de estos cuerpos a condición de determinar el plano de flotación, intersección del nivel libre con el cuerpo semisumergido, identificación de los planos de los ejes principales, momentos de inercia, volumen sumergido, verificación de las condiciones de equilibrio. El caso del catamarán, el caso del toroide, cualquiera de estos tres ejercicios de parte de la sintomática, sino y este ya más de parcial, pero falta más tiempo para hacer esta demostración. Recuerda que yo tenía suspendido un cuerpo, lo sumergía, la balanza estaba a cero, y con el momento que sumergía había una lectura del E0, ya se lo daba, digamos, y ya que tiene que determinar cuánto ha variado la lectura de la balanza. Entonces, el problema ya de parcial, ya han visto todo y esto ya no puede resolver sin ningún inconveniente. Entonces, ahí tienen que empezar a elaborar, y si ya me plantea el problema, mejor. Ya lo acomoda y ya lo sube. Caso del equilibrio relativo, el cohete que ascendía, hemos demostrado cómo se suman las sobrepresiones, el carrito que se desplaza, determinar la presión, el empuje en cada una de sus caras. Y claro, que va a cambiar en el ejercicio va a ser los datos únicamente, ¿no? Determine la fuerza que actúa sobre la base 2,3. Entonces tienen que hacer todos los cálculos. Se ha hecho todo esto y se haga acá, vale tanto. Otro problema puede ser decir el recipiente era cerrado. En vez de desplazarse a la derecha, se desplaza hacia la izquierda. Me planteó los fluidos. El cilindro, digamos, que está en rotación y determina, digamos, la velocidad omega de giro tal que toque el borde superior. Determinación, planteo de ecuaciones, volumen B1 y B2 igual al volumen inicial. Y vamos. Por este caso, queda una determinación de velocidad. Queda un tubito abierto en el eje de giro, cerrado en el otro extremo, y determina la presión en C y en B. Bien. Ya hemos repasado todo, ¿no? A ver, no sé si hay algo más para mostrarle, yo le digo. Que vea. Ya hemos visto, hemos corregido. Explotación.
Recién está. Que va siguiendo. Pues un bajito. Estaba. Los ejes principales. El catamarán. A ver qué otra cosa más hay en esto. Chiquito, no hay más nada, ¿ves? El Ayán es la que hemos visto hace rato, ¿cierto? Bien. Entonces dejamos de compartir esto. Y nos vamos a esta sala. Estamos, ¿no? Ahí hemos hecho un paneo de todas las cosas que hemos visto. A ver, déjeme que vea acá de la cinemática. Allá de la cinemática. A ver, la segunda parte. En parte. A ver, déjame un poquito. Bien. Ahora les comparto. Bien, esta es la primera parte de la cinemática. Esto es la trayectoria, línea de corriente, método lagrangiano, campo de aceleraciones, convectiva local. Y estos son problemas, digamos así, clásicos. Puede cambiar el campo de velocidad y hay que determinar la magnitud de la velocidad, dirección, para un tiempo t igual a 6 segundos, determinar la aceleración, una componente normal, transversal, etc. Ya como está acá, ¿eh? Cambia la ecuación únicamente y más o menos sería el mismo procedimiento. El caso de la determinación de la ecuación de la línea de corriente, la trayectoria, y llegamos generalmente hasta acá. Se da un campo de velocidad y determinar la configuración de la línea de corriente y un problema, digamos, unidimensional o unidireccional, en el caso de la tubería de la manguera de los hidrantes de los bomberos, etcétera. Y otro problema, cuando dice, hay una superficie interpuesta en la región de flujo, determinar el caudal. Cambio de orientación y usted tiene que determinar cuál es el caudal que atraviesa esa superficie. Hasta ahí llegamos y en la versión temática, ya le explico un poquito, hay una suerte de, por ejemplo, en este caso, a ver si hay en cuenta que hay una cañería, ¿no es cierto? Hay una cañería, tengo un caudal, tengo una sección 1, sección 2, conoce la velocidad B1 y B2, tiene todos los datos y hay que determinar la presión, la velocidad, la componente de la velocidad, la aceleración local, convectiva, la normal, la tangencial, la centrípeta, todo tiene que tener. Pero ya se le dan esto como datos conocidos. A ver, este es más de en caso del parcial ya se le pone escala y hace todos los cálculos. Trazar la línea de corriente y hace todo el cálculo a partir de esas escalas gráficas. En el caso de la versión temática sería una cosa de este tipo. Se dan todos los datos, el radio, el ángulo, etcétera, y hay que determinar todas las componentes de velocidad, la variación de velocidad, las componentes horizontales, tangencial, normal, etcétera. Aceleración convectiva, aceleración local. Se bien completito. Bien, y yo creo que de ahí más, hasta ahí llegamos con los temas del parcial, ¿no? Ahí está.
A ver, quiero ver algo. A ver si lo tengo acá, se los muestro. A ver. Ahí les muestro acá algo que... Profe, hicieron una pregunta en el chat. Y por eso justamente ustedes tienen que hacer todos los cálculos, pues le dan todo. Se ponen ahora, a ver, ya les muestro algo más. Ya les muestro. Por ejemplo, este es un conducto. Entonces yo tengo la sección 1, la sección 2, ¿no es cierto? ¿No? Y te dicen, bueno, a ver, esta es la sección 1, esta es la sección 2. El ángulo alfa, tengo el radio R, ¿m? Tengo un Q, tengo un área 1, por la ecuación de continuidad, el Q acá va a ser el mismo que no, el área 2, entonces tienen que calcular las velocidades, ¿no? Y ahí hacen la composición, ¿m? Digo que un triángulo de velocidad y ahí van a sacar ya las componentes. Entonces va a decir, eso sería en general el problema, ¿no? Para una distancia, pongámosle delta de L igual a 50 centímetros, se observa tal cosa, esto, la sesión ha cambiado a una sesión a 3, a 50 centímetros, como ven acá, que la sesión 3 sea, ya les digo, una cosa por acá. Entonces, tengo, ahí que se calcula el área, esta área involucrada, como se lo da el dato del área involucrada, aquí tengo la sección en 3, tengo el caudal, tengo la sección en 3, tengo la velocidad en 3, tengo un arco delta de L, y se calcula todo, pues. Tengo la velocidad V1, V2, y tienen que componer los triángulos de velocidades, por eso tienen, por eso hemos hecho ejercicios de vector velocidad, determinación de la aceleración, ángulo entre A y B, la composición del B1 con el B2, saca delta de B, saca la normal, tangencial, hace el cálculo de la aceleración convectiva, aceleración local, todo completito. ¿Sí? O sea, que puede cambiar, puede ser, en vez de ser de izquierda a derecha, sea de derecha a izquierda el flujo, cambia la configuración, sesiones 1 en 2. Es más o menos el problema mismo, que yo le mostraba hasta al revés, que no. El problema sigue siendo el mismo. ¿Ah? Acá lo que va a cambiar van a ser los datos, la parte gráfica, que van a ver, hacer la aplicación. Ahí en la jam, después en la jam final están con un cálculo de B1, B2, delta de B. En la teoría también lo tiene. Lo que está ahí está como en la teoría también. Tienen una revisadita. ¿Listo? Hay una jump ahí que teníamos. A ver si déjame compartir esto. Compartir. Y este es el problema del conducto. Entre 1 y 2, que vamos a mostrar ese dato. El caudal es el mismo. Entonces dice, la sección 1 el área vale, pongamos en 1 metro, la sección 2 el área vale 0,50. Entonces ya puedo calcular B1, B2, armo un triángulo de velocidades, conozco la normal, la tangencial. Dice, ¿cuánto vale la sección convectiva? Y de paso de acá hasta acá, vale tanto.
la aceleración local, y ahí empezó a hacer así, igual a 0, no igual a 0, igual a tal valor. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hay que practicar. Bueno, capaz que es un problemita así, casi común, en 2 o 3 temas. Cambio los datos, ¿no? Bien, y creo que hasta ahí nomás llegamos a la evaluación temática. Todo lo que es red de escurrimiento, de diferencia finita, todo eso lo vemos ya en el parcial. Entonces, en el parcial, usted demuestra la fase operativa, ¿no? Cómo es, cómo se hace, cómo se establece, cómo se aplica la estrella, cómo se arman esas materias coeficientes, ¿no? Y qué es lo que se determina. Y terminó su presentación parcial. En la evaluación temática llegamos hasta acá nomás, ¿no? Todo lo que es cinemática, primera parte. Línea de corriente, ecuación de la continuidad. ¿Listo? Ahí hicieron una pregunta en el chat, profe. Y bueno, se tiene que ver entre ustedes el tema de la convectiva, la acción convectiva, local, cómo se va armando. Y fíjense ustedes, una guía de eso, mira, es una repasadita acá, mira. A ver, ya les digo, acá. En la siguiente ya que habíamos hecho. Acá, ¿ves? Cómo va cambiando la aceleración, cómo cambia la velocidad en que yo me voy desplazando, de uno a otro. Si es cuando me dice aceleración, tiene la parte convectiva y la parte local. La parte convectiva, pues cambia la posición. Entonces, ¿dónde voy a cambiar la posición? ¿Cuánto vale? Tengo la velocidad. Después tienen que agarrar y hacer, digamos, en el caso, digamos así, del práctico, trazan a mano en la forma gráfica de corriente, agarran 2 puntos, 2 secciones, 1 y 2, tengo un radio R1, y hacen la práctica ahí. A ver, ¿cuánto vale y va a ser similar el tubo que me gusta acá. A este. Hacen, digamos, el práctico, sí o sí lo tienen que hacer en forma gráfica, lo hacen en forma gráfica, ¿no es cierto? Y tiene un radio R1, radio R2, elige un tramo, como es el radio R1, que es este que está acá a la izquierda. Entonces ahí van a tener radio R1, tengo la distancia, tengo todos los datos. Y ahí mismo ahí determinan la cambio de la velocidad, la aceleración convectiva, todo. Pero lo tienen que hacer. Denle una escala si quieren, como para. O lo rescatan y lo representan en escala. Y determinan cuánto vale B1 y B2. Le van a dar, digamos, con hecho de escala, le van a dar la sesión 1, la sesión 2. Tengo el caudal Q. Ya tengo la velocidad B1. Es como que están practicando en un escenario de la evaluación temática. O de parcial. Pero hagan las resoluciones, digamos, de la gráfica, por lo menos el problema es 20. Y ahí rescatan sesión 1 y sesión 2 y hacen la práctica. Se construyen toda esta tablita y es lo que le va a pedir. Rearman, y después que rearman el triángulo de velocidad y ya tienen todo. Pues hay que hacer números. Hay que poner números esto. ¿Está bien? Entonces, ese problema número 20 trata de hacerlo gráficamente y dice, bueno, esto es lo que me quedó a mí, y rescatan 2 sesiones, 1 y 2, como está acá, y hacen sus cálculos. Y ahí ya se van a reubicar. ¿Listo? Interrumpimos esto. Nos juntamos. Bueno. ¿Listo, chicos? Nos vemos el jueves que viene. El jueves a las 10 de la mañana, a ver si comenzamos con hidrodinámica. El martes que viene feriado.
y nos reencontraríamos si el jueves, conforme avance, lo pedía, si llega máquina hidráulica, no había máquina hidráulica. Y el viernes haríamos la versión temática. Como digo, son 2 problemas únicamente, así que tienen ahorita para resolver y 15 minutos para conectarse, 15 minutos más, 1 hora y media para subir todo. Y lo resuelven de forma individual, ¿no? Bien. ¿Algo más, chicos? Cualquier cosa el jueves nos vemos. Ahí si tienen alguna duda la plantean. Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego, chicos. Hasta el jueves.